decía que me encanta contar esta historia. Empezamos con la locomotora y terminamos con un transbordador espacial. Eso fue en el 1986. Poco antes de Chernobyl. Buenos días, Fernando. Buenos días, don José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿qué lunes? 28 de enero. ¿Pero qué lunes? Lleno de tanta información, de tantas cosas que nos han pasado así a una velocidad. Entonces uno tiene que hacer como una especie de reflexión. Primero parar. Para asimilar todas las cosas, o seguimos haciendo lo mismo. Claro. Que es, en vez de ir al fondo, nos quedamos en la forma. Exacto. Quiero, antes que dar mi presentación de hoy para ustedes, aquí con Fernando, expresar que comparto nuestra, yo no podría decirle disgusto, pero decepción de que los organizadores de este evento hayan ignorado a nuestros presentadores de televisión. Hubiera sido para el país placentero. Y un mensaje para el mundo. Tender los puentes de que hablaba Francisco. Francisco no se refería a los puentes, hacer puentes en vez de muros, solo al muro del señor Trump, no, sino los puentes a los muros que nosotros construimos entre nosotros mismos. Por ejemplo, Guadalupe vino con el Papa Francisco, y ella tenía, me tocó conversar con ella, Fernando, toda una cantidad de información de alto valor periodístico que compartir con nuestra audiencia. Y hubiera sido importante que ella uno de esos días estuviera allí, o Katy Dolande, que representa parte de nuestra juventud, o José Luis, ¿no?, que es uno de nuestros presentadores, Yami Rivas, Fernando. No, pero Laura Ormano, Marcela Barnes, Erika Nota, Iván Donoso. En fin, creo que fue un error. Pero no nos vamos a detener en el error, que además queremos señalarlo para expresar lo que Francisco decía. Francisco decía, no guardemos las cosas, expresémoslas y luchemos por ellas. Bueno, vamos a luchar por el espacio informativo que NEXT representa, ¿no? Así que le dejo eso nada más. Pero también, mire todas las cosas que nos pasaron. Es difícil, a veces se olvida uno entre la velocidad. El Papa Francisco llegó el miércoles. El martes, antes de su llegada, el mundo conocía del triunfo de Mariano Rivera. 100% de la votación en el Salón de la Fama de Coppertown. Arrancamos la semana con esa noticia. Llega el Papa Francisco el miércoles y se toma este país, literalmente, con su bondad, con su planteamiento. Ahora le hablo sobre los planteamientos, no me voy a quedar en la forma. Pero fíjate que ayer se anuncia el triunfo de una muchacha panameña, una niña de 13 años. Que estuvo aquí. Sí. Yael Danon. Ya estuvo acá hace una semana. Sí, cantando Wonderland. Wonderworld. Es de una banda de rock. Esa es la canción. Bueno, esta niña nuestra en el Got Talent. Oasis. El grupo de rock se llama Oasis. Oasis, sí, bueno, usted que conoce de música. Gana y pone de manifiesto que este es un país de talentos. Y entonces, dentro de esa perspectiva, es que tenemos que mirar lo que nos está pasando. Y en el plano nacional voy a detenerme para poner en un poco de perspectiva las cosas que nos pasaron y que van a crear y han creado una nueva dinámica social. Los procesos sociales son acumulativos. No crea que hay gente que en forma ligera dice, no, Francisco ahora se va y se acabó todo esto. No, los procesos sociales son acumulativos. Es decir, esto es como un vaso, usted lo va llenando. Bueno, las palabras de Francisco, la movilización de este país durante 4 días ha tenido un efecto en el cuerpo social, en el tejido social, y le dio más cohesión. Ahora le explico a la vuelta sobre Panamá, pero mientras nosotros estábamos aquí compartiendo con la juventud mundial, 157 países representados aquí por decenas de miles de muchachos extranjeros, con nuestros muchachos y muchachas,
Resulta que hubo una reunión de la OEA, hubo una reunión del Consejo de Seguridad, ha habido toda clase de contactos y se lo resumo de la siguiente forma. La reunión de la OEA no tuvo los votos suficientes para producir una resolución. De manera que hubo planteamientos y quedó la reunión como una reunión más. Pero un paso importante en la lucha diplomática. Nosotros siempre debemos entender que la búsqueda de la paz no es una cosa de soplar y hacer botella. Es todo un proceso. Pero no hubo los votos suficientes para producir una resolución. El sábado, en la reunión del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos hizo un planteamiento que fue enfrentado por Rusia y por China, pero que fue respaldado, en el caso de los Estados Unidos, por Francia e Inglaterra, y que no tampoco llegó a ningún tipo de acuerdo, pero se elevó el problema a solicitud de los Estados Unidos a nivel del Consejo de Seguridad, poniendo en manifiesto los diferentes enfoques que se tienen frente a la solución de la crisis en Venezuela. Mientras, a lo interno de Venezuela, las fuerzas de oposición reconocen avances de conversaciones con el gobierno. No quiere decir que hay una mesa de negociación. Lo que quiere decir es que hay una dinámica que impulsa el proceso de negociación que debe pasar por acuerdos que permitan enfrentar la crisis. Entonces, Venezuela se enfrenta a dos caminos. O el camino de la negociación, y como lo planteó Francisco en su planteamiento hacia Venezuela, mis oraciones, decía Francisco, están con Venezuela, y hay que buscar una solución que produzca el menor sufrimiento al pueblo de Venezuela del que ya tiene. Entonces no hay la menor duda de que Francisco, que es un luchador por la paz del Papa Francisco, y mi experiencia política internacional me dice a mí que la solución el camino más correcto para Venezuela es el camino de la negociación. El otro camino, el camino del enfrentamiento militar o de la intervención, es un camino que llevará a un derramamiento de sangre y tendrá un efecto regional muy grande. Porque Venezuela es más grande que Panamá, por ejemplo. Panamá terminó con una invasión. Y eso no fue nada bueno para Panamá. Ni para nadie. Ni para nadie. Murió mucha gente. Rompió la nación en pedazos. O sea, ningún panameño puede estar pensando que la solución de Venezuela es una intervención militar. Creo que debemos estar pensando que la solución está más por la línea que ha planteado el Papa Francisco, que es la búsqueda de una negociación seria, en la que el pueblo opositor venezolano y el pueblo chavista, también que está cansado de estos mismos dirigentes, tengan una salida que permita el retorno de la democracia a Venezuela. Esto es fácil de decir, pero es el camino que en este proceso debiera construirse. Hay gente que piensa que aquí el problema se hace invadiendo, tumbando a Maduro y comienzan a producir toda una serie de cosas. Esto va a ser un proceso largo, un proceso que ojalá la sensación, el mundo comience a impulsarse hacia sentar a las partes y buscar una solución política. Creo que el fin de esta etapa está más cerca. El peligro de ahora es que alguien se crea triunfalista y que impulse una salida militar. Los Estados Unidos han designado a un hombre de una gran experiencia conspirativa y política, Elliot Abrams. Quienes estuvimos en Washington durante ese periodo conocemos a Elliot, un hombre de gran talento, un hombre neoconservador de la línea, pero un hombre pragmático. A la hora, fue con el apoyo de Elliot Abrams que nosotros, que era su secretario adjunto para América Latina, preparamos 2 instancias de negociación con Noriega, impulsadas y apoyadas por él y el Departamento de Estado, particularmente por el señor Armacos, que era un alto dirigente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el jefe de la inteligencia estratégica del Departamento de Estado, el doctor Abramovich, hombres brillantes. Bueno, Elliot es un hombre
de línea dura, pero es un hombre pragmático. Y él va a la busca de un acuerdo. Es un halcón. Bueno, pero ¿quién de un imperio no es un halcón? A ver, los rusos. Palomas no. No, esto no es un problema. Y esto no es un problema, este es un problema serio. Creo que lo que pasó el fin de semana ha puesto sobre la mesa los dos caminos. En lo personal, pienso que el camino de Venezuela es el camino de la negociación, pero la negociación que resuelva los intereses de la oposición venezolana y del chavismo, que solo se puede resolver sobre la vuelta a Venezuela de una democracia real, pluripartidista, que abra el camino al entendimiento y que abra el camino al desmantelamiento de los radicales para dar paso a esa Venezuela que todos queremos. Bueno, eso está pasando en Venezuela, se lo dejo allí, porque mientras eso está ocurriendo, fíjese, Fernando, lo que está pasando en los Estados Unidos. Usted recuerda que el presidente de los Estados Unidos ordenó y dijo que se sentía muy orgulloso con que se cerrara una parte del gobierno federal y dijo que él no firmaba ninguna ley de extender el plazo porque él quería la plata ya. Bueno, el jueves tuvo que echar para atrás porque se formó un desastre en Nueva York, ¿se acuerda? Con el sistema aéreo, y tuvo que aceptar lo que desde el primer día los demócratas le habían propuesto. O sea, fueron 34 días de angustia a casi 1 millón de trabajadores federales de los Estados Unidos para ahora entrar a una tregua hasta el 15 de febrero y ver si lo logran un acuerdo. Pero aquí viene lo curioso de esto. Es un enfrentamiento entre la Cámara de Representantes, en la figura de la señora Pelosi, como su figura más, Nancy Pelosi, una mujer de experiencia, y la figura del presidente de los Estados Unidos, Trump. Y fíjese la diferencia. Nancy Pelosi conoce todo el entretejido político de Washington, sabe cómo funciona el sistema, su legalidad, su capacidad, todo lo que puede hacerse. Políticamente lo sabe ella. El presidente de los Estados Unidos es un empresario de bienes y raíces acostumbrado y conocedor del negocio de bienes y raíces y de los negocios a su manera en Nueva York, pero que desconoce el entretejido político y complejo de Washington. Bueno, y en esta primera confrontación se encontró con el no de la Pelosi, que perdió. Fue una derrota táctica del presidente de los Estados Unidos. Y es la primera vez que se da. Alguien que llega a la presidencia de los Estados Unidos sin haber entendido el gobierno, haber pasado o por el Senado o por una gobernación. Es decir, que una persona llegue y la incruste en un gobierno porque Reagan, tan difícil. Donald Reagan, se fue gobernador por 2 periodos de California, el estado, uno de los estados más grandes del mundo. O sea, el presidente Reagan tenía una experiencia en el manejo. La mayoría de los gobiernos de los Estados Unidos han venido de hombres que han tenido la capacidad de formarse en el sistema, y es el presidente actual de los Estados Unidos, que tiene un estilo, que ha logrado algunas cosas positivas sin duda alguna para los Estados Unidos, pero que tiene al mundo en una tensión enorme, ¿no es así? Y yo le traigo este caso porque los que empujan soluciones de aprisa, empujan hombres como estos a cometer errores que podrían tener costos altísimos para nuestros pueblos. De hecho, la posición del presidente en su manera de negociar, siempre usando la fuerza, siempre tratando de tener ventajas del poder que tenga, con China ha puesto al mundo al borde de una disminución del crecimiento. De hecho, el crecimiento ha bajado en el mundo. Pero le surge un nuevo problema al presidente de los Estados Unidos, Roger Stone. Si usted quiere conocer, Netflix tiene una serie que se llama Get Roger Stone. Es una serie, es un documental. Pero donde él participa, o sea, no es una película. Este fue el señor que cuando se hizo el conteo allá en Florida, fue el que metió todo el tumulto ese para parar la elección. Este es un hombre, le dicen el triqui-diqui, el hombre de la política engañosa, de la mentira. Que tiene a Nixon tatuado en su espalda. Ese hombre este martes
va a presentarse ante un juez en Nueva York y los amigos de él reconocen que toda la documentación que el fiscal Mueller ha acumulado contra este caballero es cierta. De manera que ya hay, del desafiante hombre que vimos el viernes al de ayer, en donde hablaba de que incluso él podía estudiar colaboraciones, hay una diferencia. Ahora ya se dio cuenta del serio problema. Pero este hombre, ¿quién es? Un hombre muy cercano a Trump. Y por eso le digo que en este mundo complejo, la gente que no sabe de todas estas cosas y que no mira con atención los acontecimientos, puede ser sorprendido por soluciones fáciles o por noticias falsas. Yo le voy a hablar de una noticia falsa que aparece hoy en la primera plana del periódico La Prensa contra el magistrado Aiden Ortega. Hoy. Se lo voy a hablar. ¿Y por qué sale hoy? Además de eso, el mundo está sacudido por una serie de desastres. Desastre en México, ya van más de 100 muertos por lo de Hidalgo. Desastre en Brasil, los dos países que están diametralmente, diametralmente opuestos en sus concepciones de sus dirigentes. Desastre en Brasil, con aquella represa de Minas de Gerais, del pueblito de Pamandiño, creo que se llama así, del suroeste de Minas Gerais. Y ya se sabe, lastimosamente, que de las personas desaparecidas, ninguna va a ser encontrada con vida. No solamente los desastres y las inundaciones en Indonesia, por ejemplo, los atentados criminales que se dieron allá en Filipinas, en el pueblito, en la catedral católica, bastión de los musulmanes, donde ISIS reconoce que es el atentado, en donde hubo muertos, en una catedral. Observe lo que estaba ocurriendo allá mientras lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Las diferentes religiones conversando, musulmanes, judíos, católicos, anglicanos, con Francisco aquí. Mire la diferencia entre lo que está pasando en el mundo, en donde los católicos son atacados por los musulmanes radicales, porque ese no es el Corán, pero créalo. El Corán es un libro de paz. Mire la confrontación entre Israel y el mundo árabe. O sea, el mundo está lleno de esas contradicciones y por eso el Papa Francisco se refirió a cada uno de esos eventos. Desde Panamá le estaba hablando al mundo y su voz está registrada porque el Papa Francisco, una de sus próximas giras, va a ser hacia el Mediano Oriente, dura, difícil. En los próximos meses estará por allá. Y termino en Inglaterra, en donde el Brexit se ha convertido en una especie de angustia permanente. ¿Usted recuerda la angustia que teníamos nosotros hace un par de semanas? Todos los días bombardeados con cosas, con acusaciones, y cogimos una especie de aire, de aire espiritual que nos trajo el Papa, de aire de juventud que nos trajeron todos esos miles de muchachos que todavía comparten con nosotros. Los países necesitan esta fuerza de la juventud y dirigentes que entiendan, ¿no?, que el sectarismo no produce nada más que divisiones. Y por eso el Papa Francisco dirigió toda su intervención a demostrar, y ahora regreso con esto, a demostrar que tanto su iglesia, la Iglesia Católica, como la estructura política partidaria, como la gente que gobierna y los sectores económicos están divorciados del pueblo, de los más necesitados. Y se ha abierto un abismo entre los que dirigen, sean religiosos, políticos, empresarios, y los que son gobernados. A la vuelta, los efectos de el Papa Francisco en nuestro país. Y voy a hacer un resumen de las cosas que quiero destacar positivas y algo de la agenda política, en este caso, lo que publica hoy el periódico La Prensa en contra del magistrado Aiden Ortega Durán.